Don Joaquín García, buenas tardes, o buenos días, porque como esto de internet, esto Buenos días. es atemporal. Apéame el don, Joaquín García. Eh, Hay mucha gente que venir al dentista le cuesta un mundo, Ujú. pero tú eres de esos dentistas famosos en España entera, y bueno, no solo en España, sino internacionalmente, porque tu especialidad es la implantología. Si me equivoco en alguna palabra, perdóname, Sí, pero sí. de hecho es tu base fundamental de lo que tú realizas normalmente, ¿no? Bueno, yo me dedico más que a la implantología, me dedico a la rehabilitación. Es decir, yo intento mantener los dientes antes de llegar a poner implantes. Es decir, el dentista tiene que preservar los dientes como obligación moral. Y luego cuando faltan los dientes se ponen los implantes. Es decir, yo no cambio dientes por implantes, porque los dientes tienen amortiguación, que los implantes no lo tienen. Los implantes van soldados al hueso. No hay nada como un diente. Pero sí es verdad que me dedico fundamentalmente soy especialista en periodoncia e implantología. La periodoncia es la rama de la odontología que se encarga del mantenimiento de los tejidos blandos, del soporte óseo, de los dientes. A eso me dedico. Y me dedico a esto desde hace ya pues 25 años. Hice la especialidad en Nueva York, en la New York University, y desde entonces pues vengo tratando a todos mis pacientes de problemas de movilidad de dientes, de retracciones de las encías, de los dientes que se caen, que se pierden, porque claro, consecuentemente o secundariamente, perdón, a la pérdida de dientes se produce un proceso que aquí lo podemos ver precisamente, es decir, la pérdida de dientes lo que hace es acelerar el proceso de envejecimiento. Cuando se pierden los dientes, el hueso se va reabsorbiendo, se reabsorbe en anchura, se reabsorbe en altura, se pierde calidad ósea, es decir, cada vez el hueso es mucho más blando. Esto, si además se produce en personas mayores que hay déficit de calcio, como por ejemplo las mujeres afectadas por osteoporosis, pues lo que hace es que se acelera el proceso de envejecimiento. ¿Y en qué consiste ese proceso de envejecimiento? Verás tú a las personas que pierden los dientes, cómo se le cae el ángulo nasolabial, aparece la barbilla de bruja, es decir, rota el cóndilo, la barbilla se va hacia adelante, aparecen las líneas verticales. Entonces, la única manera de mantener lo que es la estética es manteniendo los dientes. Por eso te decía yo que nosotros intentamos mantener primero los dientes antes de poner implantes, pero gracias a Dios, o gracias a la evolución de la técnica, hoy por hoy podemos restaurar los dientes que faltan con implantes, que son raíces artificiales. Yo lo llevo haciendo desde hace ya pues 28 años, fui pionero en España cuando éramos muy pocos los que poníamos implantes, y hoy ya es una práctica que está muy generalizada. Lo que me ha ido cada vez más especializándome o más super especializándome en pacientes que cada vez tienen menos huesos, pacientes que nadie trata, que hay colegas que no lo pueden tratar porque se escapa de lo que es su proceso de evolución clínica, y vienen buscando una solución y yo intento dársela. Tú creaste una técnica especial para Sí, realizar sí. este trabajo, ¿no? Yo diseñé una técnica en 1997 que fue premiada internacionalmente en varios congresos, y diseñé, además de la técnica, unos instrumentos para la aplicación clínica de esa técnica o práctica de esa técnica. Eran unos expansores roscados de hueso. Fue premiado en el año 1997 en el Congreso Internacional de Sevilla. Luego fue premiado en el Annual Netting de Nueva York en el 2000, y en el 2002 en el Congreso Mundial de España, el Congreso Mundial que se celebró en Barcelona, organizado por la Sociedad Española de Implantes y el International Congress of Oral Implantology, pues presenté 1.200 casos con una casuística de éxito del 92,4%. Es una técnica que ha creado una escuela. Esa escuela se ha estado desarrollando con aprendizaje práctico en Egipto, en Alejandría, y teníamos una escuela permanente, y la técnica se ha paseado por toda España, en todas las universidades públicas y privadas, y hoy por hoy es raro el profesional que se dedica a la implantología que no utilice mis expansores para casos complicados por falta de hueso.
Tienes clientes, porque para hacer esta entrevista nos ha costado mucho, tienes clientes de toda España, viene un montón de gente que, o sea, vamos, ya lo sé que eres reconocido en España internacionalmente, pero que el problema de la falta de hueso, que eso sí lo está leyendo, o falta de sitio donde poner los implantes, es un tema, es muy habitual, porque yo tengo una cuñada que ha tenido ese problema y hace mucho tiempo se operó en Barcelona, pero un problema que cada vez se ve más es la forma de vida, el tabaco, en fin. Fundamentalmente es porque lleva mucho tiempo que se le hicieron las extracciones, es decir, que se le quitaron, se mutilaron esos pacientes. Antiguamente lo que se hacía era cambiar dientes por placas, por prótesis removibles. Entonces esas prótesis removibles, como los pacientes tampoco las reajustaban periódicamente, es decir, que cada cierto tiempo el hueso se va reabsorbiendo. Si tú no readaptas esa prótesis, le haces unos rebases, esa prótesis tiene un efecto devastador porque se va moviendo y esos movimientos cada vez van limitando más el hueso, va reabsorbiendo más el hueso. Claro, influyen también factores sistémicos, por ejemplo la diabetes, por ejemplo la osteoporosis, por ejemplo las radiaciones secundarias a los tratamientos de cánceres, es decir, hay secundarias a procesos hormonales, hay muchos factores sistémicos que influyen en el proceso de reabsorción del hueso. Pero hoy en día tenemos soluciones, hoy la ciencia ha aportado soluciones, tenemos biomateriales, que esos biomateriales, como son huesos, son membranas de colágeno, te permiten reconstruir esos maxilares para poder insertar implantes. Lo ideal es que hoy en día, cuando se produce un fracaso, un tratamiento de una endodoncia que fracasa o hay una fractura, es en el mismo momento, para mantener ese hueso, lo que hacemos es que extraemos y en el mismo momento insertamos el implante. Es una técnica poco invasiva, el paciente con la misma anestesia local, que previamente se pone una anestesia tópica para que no sienta ni ese pinchazo, eso ya del miedo al dentista desapareció hace mucho tiempo, eso está en la psicosis colectiva del pueblo, pero hoy en día los tratamientos son muy poco dolorosos, no son nada dolorosos. Y otra de las técnicas que estamos desarrollando desde hace muchísimos años ya es la técnica de inserción de implantes poco invasivas. Fundamentalmente a pacientes que ya son mayores, es decir, pacientes que han perdido el hueso, que tienen poco hueso y demás. Lo que hacemos es que ponemos implantes monofásicos de una sola fase, con la misma anestesia tópica y la misma anestesia infiltrativa. Lo que hacemos es poner los implantes a través de la encía sin necesidad de abrir la encía, sin necesidad de realizar una cirugía invasiva, sin necesidad de poner luego sutura ni de quitarla. Y sobre todo que el paciente se va con dientes en el mismo día, es decir, quitamos los dientes, ponemos los implantes o ponemos los implantes si no tiene hueso y en el mismo día el paciente se va con una rehabilitación provisional pero fija, él no se la puede quitar. Luego, mientras que vamos haciéndole la definitiva, posteriormente al cabo entre los 40 y 60 días quitamos esa prótesis y ponemos la definitiva, fija también. Y para todo esto que me estás contando, tiene que tener una tecnología muy avanzada, vamos. La odontología ha tenido un cambio vertiginoso en estos últimos 40 años. Es decir, hemos pasado de tomar impresiones con una cubeta, con una cubeta, unas medidas, tomábamos impresiones, hoy se hace con ordenador. Pero lo fundamental de eso es la evolución que ha habido en la informática, en todo lo instrumental que se aplica en nuestro trabajo a diario, sobre todo en las clínicas de alta sofisticación, es decir, de alta especialización, como por ejemplo la implantología o la periodoncia. Por ejemplo, esto es una imagen que encontraremos en cualquier clínica tradicional. Hoy en día es imprescindible para hacer un diagnóstico mínimo tener una radiografía panorámica. Una radiografía panorámica es esto, es una radiografía plana, donde tú ves la altura que tienen los senos, donde está el paquete vasculonervioso para intentar no producir parestesia, pero la evolución de esta, gracias a la evolución que ha tenido la tecnología o la aplicación de la informática a la tecnología, hoy en día podemos hacer estudios mucho más completos sin necesidad de abrir. Esto se llama CBC3, CBCT.
es un tag en 3 dimensiones. Lógicamente esto vale lo mismo que el precio de una casa, es decir, que esto no baja de 140.000 euros y por eso las clínicas normalmente no las tienen, como no se dediquen específicamente a tratamientos muy especializados, pues no suelen tener este tipo de aparataje. Como veis, aquí podemos ver en 3 dimensiones, antes de abrir podemos ver cómo está el maxilar, la anchura, la altura, para no introducirnos en el seno, para no tocar el paquete vasculonervioso, para no producirle parestesia a los pacientes, porque hay muchas veces que si no tienes estos métodos de diagnóstico, insertando un implante le puedes dejar dormido el labio. Eso ya es una mala praxis del profesional. Es decir, la tecnología nos ha ayudado a hacer cada vez más fácil nuestro trabajo, menos doloroso para el paciente y sobre todo con mayor predictibilidad. Lo mismo esto, en los estudios, la planificación en 3D, que la utilización del microscopio en técnicas de periodoncia, cuando se mueven los dientes, y tenemos que hacer injertos de conectivos, de tejidos blandos, de tejidos duros. Siempre que lo hacemos con un microscopio, el campo es mucho más grande, con lo cual el éxito está garantizado. Y además utilizamos otra tecnología como es el láser de última generación, la cirugía ósea piezoeléctrica. La cirugía ósea piezoeléctrica también fue una revolución porque te permite hacer un corte micrométrico en los tejidos. Tienes un campo donde no hay sangre, puede estar por las oscilaciones que produce el aparato, hay unas oscilaciones ultrasónicas que te permiten que tú estés trabajando sin sangre y sobre todo que si estás cortando tejidos duros, tiene un corte selectivo, corta tejidos duros pero no corta tejidos blandos, con lo cual puedes estar cortando huesos y no afectas al paquete vasculonervioso. Es decir, que la tecnología nos permite dar mucha más seguridad al paciente y mucha más predictibilidad a nuestro trabajo. Joaquín, me estabas contando ahora que te vais los fines de semana a Dubái. Porque, bueno, para que sepa hasta qué nivel está Joaquín García, vamos. Que... Sí, bueno, ahora mismo tengo un convenio con un grupo hospitalario de Besselring de Dubái, es un grupo dubaití que tiene muchos hospitales, tiene farmacias y tiene muchos centros hospitalarios allí en Dubái y hemos hecho un contrato de colaboración para yo ir a operar allí. Y claro, yo me ofrecí a operar 15 días y 15 días aquí, porque claro, yo no puedo dejar a mi clientela sin atender. Llevo muchos años con mi clientela y le tengo mucho cariño y mi clientela a mí. Entonces hemos llegado al acuerdo de ir viernes, sábado, domingo, opero allí y luego me vuelvo aquí. No dejo desatendido mi clientela y doy el salto de calidad porque a mí me interesa mientras que tengo amigos míos perrunos que están deseando jubilarse y tal, a mí los retos me importan y me gustaría dar ese salto de calidad. Vamos, que estoy ya, habéis visto que tengo los títulos, han quitado todos los títulos porque están fotocopiando porque hay que homologarlo y de aquí a un par de meses pues inicio la nueva aventura, sin dejar a mis pacientes. Siempre han dicho que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que Joaquín García sí ha conseguido eso. Es que he conseguido también que venga gente de fuera. Por eso te digo. Es importante que venga gente de fuera. Que eso son cosas que, bueno, el nombre de Algeciras sí, pues, lo destaca mucho. Se habla de Algeciras por muchas cosas, pero aquí tenemos muy buenos profesionales en otros campos, que no lo vamos a nombrar, que son muy amigos míos, también fueron en su campo innovadores como tú, porque fíjate tú lo que estamos hablando, que es el montón de clientes que tiene de toda España, internacionales, y que quieren que las manos de Joaquín García toque su boca. Que eso es que para mí, cada vez que viene un paciente que no ha podido ser tratado en otro centro, y vienen de Málaga, vienen de Huelva, vienen de Sevilla, para mí eso es un reto. El poder, uno no solo trabaja por dinero, y menos a mi edad ya, es decir, yo ya, mis 2 hijos son dentistas también, tienen su clínica aquí montada en Algeciras, funcionan perfectamente, tienen un alto aprendizaje. Entonces, el reto para mí es poderle devolver al paciente su estética, su fonética, su oclusión, el estado de empatía hacia la vida, es decir, su autoestima.
La persona que no puede sonreír es una persona que no se puede relacionar, es una persona que fracasa en su trabajo porque nuestra carta de presentación es nuestra sonrisa. Si te tapas la boca, pues estás alarmando al que está al lado tuyo porque no sabe qué escondes, ¿no? Nuestra sonrisa es nuestra carta de acreditación, nuestra carta de presentación. Entonces, para mí, cada paciente que viene que me dicen, es que no me lo puedo hacer en ningún sitio, digo, vamos a intentarlo. Y vamos a intentarlo y hasta ahora lo hemos conseguido siempre, no he tenido que remitir a ningún tipo de paciente. Aquí, antes de irnos, un caso que recuerdes muy complicado. Yo creo que este podría ser el caso. Este puede ser el caso porque primero era una mujer joven que tenía 50 años, llevaba desde hacía 35 años, es decir, que le sacaron los dientes siendo muy joven, y era una persona que estaba muy traumatizada porque la prótesis de abajo, la prótesis de arriba normalmente se suele mantener. El 80% de las personas suelen mantener la prótesis de arriba porque hace succión, pero la prótesis de abajo, la prótesis removible, la de Kitty-Pong, el empuje de la lengua y el poco tono muscular que tienen los labios lo que hace que esté hablando la paciente y eche la prótesis, con lo cual siempre está en una sensación de inseguridad. No quieren salir a su casa, no quieren salir de la casa y se convierten en inválidos bucales, con grandes trastornos psicológicos. Esto afecta a muchas personas en este país porque hemos tenido una mala cultura odontológica. La seguridad social lo único que ha hecho ha sido mutilar, sacar dientes cuando había dolores, no se hacían tratamientos de endodoncia, de tratamiento de mantenimiento de los dientes, sino que se quitaban los dientes y punto. Ahí puedes ver cómo se va reabsorbiendo el hueso en anchura y en altura. Esto es una imagen 3D. Esta paciente es una paciente que me llegó a mí desahuciada de Marbella, ella y la hermana. Fíjate qué altura tiene, no tiene anchura, no tiene altura. Como te decía antes, el cóndilo se va hacia adelante porque no tiene el freno de los dientes, entonces se convierte en una persona mayor, teniendo 50 años. Esta persona, cuando tú la rehabilitas, le ganas 10 años a su cara, 10 años a su vida. La persona recupera su autoestima. Entonces vino así, estas son las imágenes iniciales, en 3D, nada de dientes, nada de hueso, y esta es la situación final. Pero para llegar a esta situación final, con dientes fijos, esa era la situación inicial. Si os dais cuenta, fijaros cómo el hueso se va reabsorbiendo, el nervio cada vez aflora más, el otro nervio cada vez aflora más, y estos pacientes, cada vez que se ponen la prótesis, se le quedan los labios dormidos porque le comprime, el paquete vasculonervioso se lo comprime. Además tiene un riesgo añadido, que como se sigue reabsorbiendo, la prótesis se sigue moviendo y sigue desgastando el hueso, al final provoca una fractura del hueso, ¿entiendes?, que requiere ya un tratamiento quirúrgico importante en hospitales con placas para mantener eso. Ese es el caudal que se ha perdido. Lo único que mantiene los dientes y lo único que mantiene el hueso son los dientes o los implantes. Esta es la situación. Esto es una técnica muy compleja, como veis, implante en pterigoides, se utilizaron el poco espacio de hueso que le quedaba y aquí tuve que salvar el paquete vasculonervioso para que la paciente pudiera tener una prótesis fija. Este es el caso que publicó la Universidad Rey Juan Carlos I en su libro, en su atlas de implantología contemporánea, que lo tenéis aquí. Este es el libro, y aquí es donde está este caso publicado. Fue uno de los casos más memorables de mi experiencia profesional. De esto a lo que es la implantología poco invasiva. En la implantología poco invasiva indicada, esto es una revolución hoy en día porque no hace falta abrirle la encía al paciente, indicado en personas de edad que quieren comer, quieren recuperar su estética y que lo único que le queda ya es poder comer bien. Otros aspectos de la vida la han ido perdiendo con los años y se lo hacemos a personas con 70, con 80, incluso con 87 años se le han hecho. A mí me entró aquí una paciente, tuve la suerte de que me entró una paciente del coro de Algeciras y al final me entró medio coro. Y esa era la situación de la mandíbula inferior, que esos dientes se pueden mantener, yo mantengo siempre todos los dientes que puedo. Le puse implante, como veis, aquí no hace falta ni abrir el maxilar, se ponen a través de la encía, no hay que poner puntos, una pequeña anestesia local, el paciente se va en ese mismo momento con los implantes y los provisionales y esta es la paciente rehabilitada
con coronas de metal ceramometálica. También se puede hacer de circonio, libre de metal, y esta es una persona feliz con sus dientes. Aquí, como podéis ver, estos son los implantes. Mantengo sus dientes, hemos enfundado los dientes de abajo con corona y hemos puesto implantes donde realmente le hacía falta. No quitamos dientes para poner implantes, eso me parece una salvajada. Hoy en día en muchas clínicas, en muchas entidades de tipo corporativa se están sacando demasiados dientes para poner implantes. Hay que poner implantes donde realmente hace falta, no se pueden cambiar dientes por implantes. Bueno, Joaquín, que muchas gracias por placer. atendernos. Muchas gracias por venir a mi casa. Que ¿De qué estamos a tu disposición? Es un orgullo de tener personas, ya te lo he dicho antes, personas así en Algeciras y que os conozca, que se conozca este pueblo por sus profesionales, que lo hay buenos y tú eres su mayor representación ahora mismo. Uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Vale. Pues muchas gracias. Pues Encantado.